Esta mañana tenemos el privilegio de contar con una ponencia inaugural a cargo del doctor Ronaldo Jorge Mortera Gutiérrez, con 10 años de experiencia en educación a distancia como profesor y más de 20 años de experiencia como profesor en ambientes presenciales. Sin duda alguna, una excelente ponencia con el tema Integración de los recursos educativos abiertos en entornos virtuales de aprendizaje. Señor Mortera, muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo estoy encantado de estar aquí y también contento porque muchos de los que están presentes, han sido y son mis alumnos en la maestría de tecnología educativa del Tecnológico de Monterrey, de en línea. Estaban muy contentos de verme. Creo que fui un buen profesor. No, en serio, no duden. Y pues yo me invitaron a dar una presentación sobre un tema interesante, espero que sea fructífero, que sea llamativo. Posiblemente ustedes conocen del tema, otros no conocen del tema. Es un poco de debate el tema. Hay diferentes puntos de vista, hay quien vea la educación a distancia como la panacea, hay gente que todavía la cuestiona muy fuertemente y duda de ella, la minimiza al grado de considerarla una especie de broma. Hay de todo. Los estudios nos indican, y ustedes han de saber, que ni la presencial ni la distancia es una mejor que otra. Todos aprenden, y porque en este proceso hay varios actores y están los alumnos también. Entonces pueden tener un programa de distancia muy bueno, alumnos que no aprenden, que tampoco aprenden. Entonces es relativo, no depende más del alumno, depende del docente, del ambiente, del contexto histórico, de muchos factores. Yo espero que mi presentación les aporte elementos. Algunas cuestiones podrán ser cuestionables y pues para mí va a ser importante y significativo que esas cuestiones que pudieran ser cuestionables los motiven a ustedes a indagar más sobre la cuestión de los recursos educativos a ambientes de aprendizaje virtual. Les han dado por llamar virtual a lo que es la educación a distancia. No necesariamente educación a distancia es virtualidad. Hay muchas formas de educación a distancia, desde la correspondencia del siglo XIX, con un montón de modalidades, pero bueno, sabemos que la tecnología es muy poderosa a finales del siglo XX en cuanto a la educación que entrega a distancia contenidos, enseñanza, y los que tienen el poder le han llamado virtual a lo que es a distancia. Esto puede ser cuestionable o no, pero normalmente la gente la conoce así, tiene educación virtual. A veces no hay virtualidad. Es muy bien, ¿cómo tú haces para que esos contenidos le lleguen a otras personas y que esas personas aprendan y se motiven en aprender? ¿Sí? ¿Qué medios utilizas para la entrega de tus métodos de motivación, de reflexión, de contenidos, de hacer que los alumnos trabajen colectivamente, que los profesores interactúen con ellos? Eso es lo que nos importa y es lo que es interesante, más que si es virtual o no, porque todavía la virtualidad está muy embrionaria y todavía le falta un poquito de avanzar. Pero bueno, es un término que es muy usado en Latinoamérica. Nuestra agenda, vamos a hablar un poquito del Internet, de los recursos educativos abiertos, del Open Access. Ya han oído hablar de recursos educativos abiertos, me imagino que sí, de los REA famosos o Open Educational Resources, el marco conceptual, que se entiende, que hace la parte como aburridona, porque como teórica, pero vamos a ver qué son los recursos educativos abiertos propiamente, qué tiene que ver con esta cuestión de los licenciamientos, de los derechos de autor, qué es central en el manejo del open source o del open access, del registro abierto, porque es importante reconocer que eso que se puede compartir gratuitamente debe de respetar leyes y debe respetar derechos y no se puede usar de manera arbitraria, sino hay que hacer una serie de procedimientos legales correctos para no tener problemas. ¿Qué son los Creative Commons? ¿Qué son estos entornos virtuales de aprendizaje? Su relación con la educación a distancia y las plataformas educativas. Y finalmente una reflexión sobre qué es lo que pasa en América Latina con los recursos educativos abiertos, cómo han avanzado las legislaturas, cómo han avanzado las
mismas instancias académicas de los diferentes países, y pues resulta que es una gama. Hay desde países que han avanzado mucho, que tienen legislaciones que propician precisamente los recursos educativos abiertos, y hay países que apenas están enterando de que existen. Algunos no sabían ni que existían, o que todavía no existen. Bueno, la digitalización electrónica de la información y comunicación han creado un conjunto de productos, efectos, representaciones y artefactos que están impactando diversas dimensiones de la vida social y cultural contemporánea. Todos sabemos cómo todas estas nuevas tecnologías nos están impactando, pero realmente están impactando el proceso de aprendizaje. Ya lo comentaban en la presentación, que el ingrediente central son los humanos. Podemos tener mucha tecnología, pero la clave es los humanos, y sobre todo en un proceso de enseñanza son los métodos de enseñanza y las posturas que tienen esos docentes con respecto a cómo manejan esos contenidos, esos diseños instruccionales, para poder entregarle a los alumnos en su diversidad aprendizaje. La integración de las tecnologías emergentes dentro de los ambientes educativos y de la vida cotidiana ha permitido el desarrollo de los medios digitales y de los ambientes de aprendizaje electrónico, donde los recursos educativos abiertos y los centros de aprendizaje expresan sus mejores potencialidades educativas. Pues resulta que cuando hubo esta transición del Internet 1 al Internet 2, reflejó muy bien esta lucha del mercado capitalista entre hacer el Internet abierto para todos y fuerzas del mercado que quieren censurarlo y quieren controlarlo, quieren vender. ¿Sí? Entonces, ¿quieren tal producto? Ahí está, pero págalo. Entonces hay unas fuerzas muy fuertes en el mercado, a nivel del Internet, de la World Wide Web, que están luchando entre la privatización y el control de los recursos del Internet, con propuestas que quieren que lo que el Internet nos está dando sea para beneficio de todos. Entonces, de allí que surgió un movimiento a través de la UNESCO y otras instancias internacionales que pugnaron porque era necesario a crear un movimiento que hablara del Open Access, que no surge nada más de la UNESCO, sino de una serie de instituciones, como acabo de mencionar, cuyo interés particular era hacer accesible el conocimiento a la gente, no privatizarlo, porque hay fuerzas del mercado, créanlo, muy poderosas, que quieren económicamente cerrarlo, cobrarte por todo. Quieres tener acceso a tales revistas, hay que pagar. Quieres tener acceso a tales software, tienes que pagar. Quieres usar tal recurso, pues hay que pagar. Y te dan siempre una probadita, como dicen en mi país. Entonces, te gusta, no te engolosinas y resulta, pues no está completo. Pruébate el Atlas T, te lo dan a la mitad y nada más un mes. ¿Sí? Y ya le cambiaron una versión nueva. ¿No? Tenemos el caso del famoso Adobe, ¿no? Que en una época era gratuito, todo el mundo lo bajaba y de repente ya no lo puede bajar, tienes que comprarlo. Entonces nos acostumbraron y nos obligan ahora con PDFs, ¿no? Para poder manejar. Entonces, pero también hay fuerzas ideológicas, políticas, todo lo que llaman cyberpolitics, que están realmente luchando por controlar la información, porque hay grupos de interés que lo que buscan es que la gente no tenga acceso. ¿Cuál es la verdadera filosofía del Open Access y de los recursos educativos abiertos? Reducir esa famosa brecha digital. La verdadera filosofía del Open Access es llevar conocimiento a los que carecen de la posibilidad de aprender. Es llevar cultura de una manera gratuita a través del reuso, de la redistribución, del permitir que otros, lo que tú has creado, pueda ser utilizado. Esos son los recursos educativos abiertos. Es esa variante del movimiento abierto, del Open Access en educación. ¿Cómo hacer que la cultura le llegue a todos a través de una gran herramienta que es el Internet, con todo lo cuestionable que sea y con todos los satanizados? El Internet no es un problema, el aborto bueno es un problema. Somos nosotros los seres humanos que lo utilizamos para bien o para mal. Allí están los recursos. ¿Cómo hacer para que esto sea positivo? ¿Cómo hacer para que estos niños jóvenes que tienen todos estos aparatos nuevos, esos devices, pues no nada más se queden a nivel de la distracción o de, o de gente que se dedica a andar medrando a ver cómo atrapa a estos pobres jóvenes o niños o niñas, sino cómo canalizar esa potencialidad de este instrumento de comunicación tan increíble para potenciar su aprendizaje, para
para que sean mejores en términos laborales, como humanos, etc. De todo eso ustedes saben, ¿sí? La existencia de recursos educativos en el Internet y en la World Wide Web representa las siguientes potencialidades educativas. Permite la flexibilidad en el aprendizaje, provee equidad en las oportunidades educativas para los estudiantes de diversas localidades, provee alternativas educativas de bajo costo. Esa es la gran ventaja de los famosos REA, que podemos construir estos recursos y brindarlos gratuitamente. La gente nada más, los profesores, los alumnos, la audiencia, los padres de familia pueden tener acceso a ellos sin ningún pago, ¿sí? Sabiendo cuál es de la liga, o vinculándose a estos famosos repositorios educativos con contenidos educativos. Ahora muchos de los recursos educativos abiertos lo que hacen es asociarse a repositorios educativos que también tienen la filosofía del Open Access. Entonces, yo los motivo a ustedes para que su institución creen su propio repositorio educativo y donde sus propios docentes y sus propios alumnos construyan los mismos recursos, claro, poniéndole las leyendas del Open Access, del Creative Commons, y también brindarlo. Y se puede hacer porque mucha de la información está ahí, pero no la tenemos acceso, o no existe, hay que crearla. ¿Sí? Permite nuevas experiencias de aprendizaje y la expansión de recursos, desarrolla y mejora formas organizacionales de aprendizaje, extiende las capacidades de los individuos para colaborar y usar conocimientos especializados de otros, permite el uso del Internet como una fuente importante para la obtención de información para los niños y niñas y los jóvenes en edad escolar, especialmente para sus tareas y actividades escolares diarias. Aquí el problema es, existen esos recursos cuando se crean, pero los profesores no saben cómo usarlos, no saben cómo integrarlos. Y la cosa se hace más compleja porque el profesor puede tener una postura, para bien o para mal. Si está bien formado, excelente. Si está mal formado, pues no se diga. Una postura pedagógica, psicopedagógica, pero además los recursos reflejan otra postura. Entonces, un profesor que llamémosle es un conductista, crea su producto conductista. ¿Qué pasa cuando un profesor quiere implementar una estrategia constructivista? ¿Entra en conflicto el recurso o no entra en conflicto con una filosofía de aprendizaje del rol del estudiante, del profesor? Entonces, el docente tiene la obligación de revisar el recurso previamente, ver si encaja o no y qué partes él va a tener que modificar. La ventaja de los recursos educativos abiertos es que permite su reuso, pero además las instituciones no le pueden estar exigiendo al profesor que haga todos estos cambios de la noche a la mañana, necesita tiempo. Hay ese mito, y yo estoy convencido de eso, de que la educación a distancia como que te ahorra tiempo. Pues no, al docente le da más trabajo, porque tiene que cumplir con su presencialidad y además más tiempo, porque tienes que revisar foros, tienes que hacer recursos, tienes que montarlos, tienes que manejar la tecnología y no se les paga más, no se le hacen días de 48 horas, entonces es más trabajo. Entonces sí se necesita hacia el futuro, ojalá, una verdadera reestructuración de las cargas de trabajo. Queremos tener buen manejo de la educación a distancia en términos de construcción de recursos y no nada más estarnos agarrando de los recursos del Internet. Hay que agarrarlos, sí, ahí están, reusarlos, pero también enseñarles a nuestros propios docentes cómo reusar esos recursos, modificarlos en la medida de lo posible, reconocer su formación pedagógica para que sean mejores docentes. Yo estoy convencido de ello. Si el profesor es consciente de que es un conductista que se vale, un positivista, se vale, pero que sea bueno. Si va a ser un sociocultural, que lo sea bien. Si va a ser un constructivista, que lo sea bien. O si va a hacer hibridaciones, pues que conozca las posturas, pero de repente se encuentran unas, de por sí ya en los ministerios de educación hay una revoltura de posturas, si acaso tienen algún nivel, imagínate mal formado, y todos los pobres alumnos, y también los pobres docentes, porque tienen que estar complaciendo a las decisiones políticas del que tiene el poder en turno, y a veces no sabe mucho de pedagogía. Yo no estoy criticando eso porque es parte de la realidad, pero sí pedirles que por lo menos hagan el esfuerzo de formarse un poquito más, de enterarse más, de tener más datos, elementos que les permitan tener un mejor manejo de los elementos que hay atrás. Yo sé que da flojera, yo sé que implica más esfuerzo, que
quisiéramos pues, que no tener que hacer todas esas cosas que ya requieran de generación espontánea, pero pues no es así. Bueno, el desarrollo del software de código abierto, los estándares de licenciamiento flexibles y la creación y provisión de contenidos abiertos para cursos de educación superior fueron antecedentes importantes en el surgimiento del movimiento de recursos educativos abiertos, conocidos como REA. Cuando el Internet interrumpe y se ve todas las posibilidades de uso que hay de la información y de los productos que hay en el Internet, la visión tradicional de los derechos de autor se rompe. Había una visión, sí, había otras formas, pero muy desconocidas. Y entonces de repente se empiezan a usar nuevas formas de licenciamiento, nuevas formas de uso. Y entonces el capitalismo se expande, dice, ¿qué es esto? ¿Cómo lo podemos hacer para que no nos estén robando nuestros derechos, paguen sus regalías? O vamos a permitir que algunas cosas sí sean usadas. Entonces surge de una necesidad bien concreta de poder reglamentar, de poder construir precisamente con todos estos software para que si la gente los va a estar utilizando, respete los derechos de autor, los derechos morales y los derechos de autor en la medida de lo posible. Y ser muy claros cuándo sí se tienen que pagar las regalías, cuándo se tienen que comprar y cuándo se permite, por autorización del autor o del profesor que los construyó, que se puedan usar. Y ahí entonces surge, y vamos a hablar más adelante y lo vamos a comentar brevemente, varias instancias, entre ellas una que a lo mejor ustedes conocen, se llama Creative Commons. Es una organización internacional muy respetable, prestigiosa, que está en Estados Unidos, en la ciudad de San Francisco, en donde allí tiene la sede, y todos los países, también Costa Rica, por lo menos de Latinoamérica, de Europa, etcétera, tienen su chapter, tienen su capítulo con su propia legislación, que tratan de armonizar con la legislación de derechos de autor de su propio país, pero siguiendo los lineamientos del Creative Commons. ¿Cómo vas a poder utilizar esos recursos? PowerPoint, Excel, artículos que están en PDF, de revistas, bases de datos, etcétera. Una gama diversa, vamos a ver al rato, toda la gama diversa de recursos que pueden ser abiertos. Pues surgió de una necesidad bien concreta, cómo legislar y cómo proteger la propiedad privada. No nació de, pues sí, ¿cómo decirle? Surgió como de unas fuerzas muy extrañas entre los que querían que sí se le diera educación a la gente y se formara, pero otros que querían decir, ok, como no podemos luchar con el acceso de la gente al Internet, no se dicen aquí, se piratean las cosas, entonces pues vamos a regularizar. Y entonces Creative Commons ha creado, ya va como en la 7ª versión, en mi país ya vamos en la 6.2, una continuación en Costa Rica, ya de tener su versión de Creative Commons, que lo recomendable es que todos los profesores de su proceso de alfabetización digital por lo menos conozcan mínimamente qué es esto de los licenciamientos del Creative Commons y de los recursos educativos abiertos. Los recursos educativos abiertos es un término acuñado por la UNESCO que se define por sus siglas como recursos educativos abiertos, en inglés Open Educational Resources, con el objetivo de ofrecer de forma pública, gratuita y accesible recursos educativos provistos por medio de las TIC, de las tecnologías de la información y de las comunicaciones para su consulta, uso y adopción con fines no comerciales. Los REA dependen del Internet. Suena muy obvio, ¿verdad? Pero si no hay Internet, no hay World Wide Web, no hay redes. O sea, pues claro, sí podemos crearlos, ¿no? Ponerlos en CDs, en DVDs, en bases de datos, pero la idea es que anden en la red, circulando, que estén allí. Pero además, se les olvida, hay que crearlos, pero hay que mantenerlos. Entonces, creen su repositorio de contenido, sí, pero destínenle un presupuesto para pagar técnicos y gente que te mantenga los aparatitos funcionando, porque de repente hay la tecnología, y qué padre, y hay que implementarla, ustedes saben, ¿no? Y compran los grandes zapatos, pues es que compraron unas pantallas ahí. A mí me suena así como historias macabras de mi país, ¿no? Que compran aparatos y después nadie las usa, ¿no? Se gastaron el dinero y además como tiene que ver con información, y información es poder, ya lo decía Bacon en el siglo XVI, Francis Bacon, conocimiento es poder. Entonces hay un montón de porteros, ¿saben qué es un portero, verdad? Esos que controlan el acceso a. Entonces hay una sala de multimedia, un pizarrón, yo qué sé, ellos tienen poder, la radio no tiene poder, la tele no tiene poder, pues también el Internet tiene poder. Entonces esta gente te permite tener acceso o no. Entonces
Si vamos a comprar esos aparatos, se vale, pero hay que capacitar a los docentes, hay que tener un cuerpo de técnicos y estar bien conscientes de que implica un presupuesto. Y que ese presupuesto tiene que tener técnicos que te mantengan el entonces, vamos a comprar, ¿quién va a darle mantenimiento a esos pizarrones? Van a tener técnicos, van a hacer rondas para estar arreglando, y después hay cada gente que agarra un aparato y tiene la mala suerte que apenas lo toca la primera vez y ya lo acumuló. Tienes que prever eso, tienen manitas de fuego, dicen no sé qué hacen. Entonces, echan a perder la cosa, entonces tienes que prever cómo le vas a hacer, pues ante esa inversión, ese tipo de que no va a haber esta situación. Bueno, el término recursos educativos hace referencia a los recursos y materiales educativos gratuitos y disponibles libremente. Ya nos quedó claro, ¿verdad? Tales como texto, audio, video, herramientas de software, multimedia, entre otros, y que tiene licencias libres para la producción, distribución y uso. Fíjate, a ver si les puedo atinar. Y tiene licencias libres para la producción, distribución y uso de tales recursos para beneficio de la comunidad educativa mundial, particularmente para su utilización por parte de maestros, profesores y alumnos de diversos niveles educativos. Y la famosa leyenda de Pérez Común que viene allá abajo normalmente hace clic y te lleva a otra página, hay una serie de símbolos que te dicen, este lo puedes usar, este no lo puedes reproducir, este no lo puedes redistribuir, pero este sí lo puedes modificar, ¿no? Entonces hay que aprenderse los símbolos y yo los sé todos, así que, pero siempre te lleva a su explicación, siempre te dicen cómo usarlos, ¿no? Entonces en ese sentido es importante tenerlo. Y les iba a comentar un detallito que dice, ¿cuál es la diferencia entre recursos educativos abiertos y objetos de aprendizaje? Hay muchas definiciones diferentes, pero una muy sencillita es, un objeto de aprendizaje tiene alrededor de 26-25 metadatos y un REA tiene alrededor de 15-16 metadatos. Entonces es más fácil manejar un REA que un objeto de aprendizaje. Un objeto de aprendizaje generalmente son autocontenidos, cuestan mucho dinero, se pusieron de moda en una época, no son malos, también pueden ser abiertos, pero las instituciones le invierten mucho dinero. Está una institución dispuesta a que todos los recursos que metió en dólares o en la moneda local vaya a ser gratuito, entonces lo cierran, lo restringen, porque construir un objeto de aprendizaje es bien laborioso, mucho trabajo, es todo un equipo. Y los recursos educativos abiertos tienen la gran ventaja de que todo el mundo los puede hacer. Desde cosas muy básicas, como un texto, como una grafiquita en PowerPoint, le pones, respetando los derechos de autor, le pones sus leyendas al final. Es la información que te permite manejar título, etcétera, formato. Entonces, esa es la gran diferencia. Por eso los REA empezaron a desbancar a los famosos objetos de aprendizaje. No quiere decir que son mejores o que los objetos de aprendizaje son peores. Simplemente son como una modalidad más de los recursos que hay en el internet y que pueden ser utilizados y que hay que seguir utilizándolos. Nada más que las instituciones tienen que gastar más dinero y tienen que tener departamentos para que produzcan objetos de aprendizaje de calidad. Sí, que no te vayan a dar recursos educativos abiertos como si fueran objetos de aprendizaje, porque de repente te quieren dar gato por liebre y no son objetos de aprendizaje, son reales. Sí, entonces cuidado. Todas las definiciones de recursos abiertos llevan a la cuestión central que tiene que ver con los derechos de autor, particularmente a la idea central de este tipo de recursos educativos, que es su condición de ser abiertos o libres, para ser usados de diferentes maneras: uso, reuso, distribución, entre otros, de manera gratuita, libres y disponibles para todos. El acceso a los recursos educativos abiertos no implica ningún costo directo, ya que son generalmente patrocinados por una institución educativa o centros de investigación. Los usuarios finales son tanto personas docentes como alumnado y personas interesadas en seguir educándose. Bueno, ¿cuál es entonces la definición más apropiada de recursos educativos abiertos? Veamos qué nos dicen algunos autores. ¿Qué son los recursos educativos abiertos o REAs? Los españoles dicen recursos educativos en abierto. En mi país decimos recursos educativos abiertos. Estamos en el abierto porque los lento mueve. No lo entendemos. Hablamos mexicano o latinoamericano, ellos hablan su lengua. El término de recursos educativos abiertos
hace referencia a los recursos y materiales educativos gratuitos y disponibles, ya lo mencionamos, con licencias libres para la producción, distribución y uso de tales recursos, ya lo mencionamos, particularmente para la utilización por parte de maestros, profesores y alumnos de diversos niveles educativos, pero también el público en general se lanza. Hay un montón de productos, mucho de lo que producen en YouTube, de cómo cocinar, hay chef, hay gente que amateur que te produce un montón de videos, están haciendo recursos educativos, nada más que no saben, como no saben del Creative Commons y del licenciamiento, pues se lo llegan a YouTube. ¿Y quién hace negocio? ¿Se han metido a YouTube? Bueno, ¿no han visto que aparecen ahí unas galletitas allí de cómprate un McDonald's o Colgate? Bueno, todos son comerciales, esas las cobran, no son gratis. Si tienes tu negocio, oye YouTube, dame chance dame la oportunidad de promocionar mi producto. Pues cállate con tu costo. ¿Por qué crees que sea gratis? Entonces, si quieres andar de morboso viendo quién subió algo de tus colegas, pues sí lo puedes ver, pero te van a vender que compres tal producto, un televisor, una cosa así. A lo mejor no lo compras tú, pero tarde o temprano de los millones, algunos sí va a comprar el producto. Bueno, los recursos educativos abiertos son materiales de aprendizaje. Acuérdense, eso es lo importante, son materiales de aprendizaje, deben de ser encaminados a eso, y de docencia, puestos gratuitamente a disposición de todo bajo licencias que permiten utilizarlos, modificarlos y distribuirlos. ¿Se vale utilizarlos? Sí, hay que reconocer, modificarlos y distribuirlos. Por favor, díganle a tus docentes, los puedes usar, pero no se vale piratear. Tienes que decir de dónde viene. Se llama plagio, y plagio es lo peor que puede hacer un académico. Es deshonestidad intelectual, y en algunos lugares del mundo se les corta, se les expulsa. Ha habido ministros en Alemania y en otros países que los han destituido cuando les detectan el plagio. Claro, son cosas muy graves, ¿verdad? Entonces también usar un recurso educativo. ¿Y cuántos no hacen esa trampilla de que se agarran algo y lo presentan como suyo? No tiene nada de mayor. Les digo a mis alumnos, yo prefiero que te acusen que citas mucho, muy citón, que te acusen de ladrón. Más vale que cites de dónde salió el producto. Ay, que cita todo. Pues sí, pero si no es de él, ¿no? Entonces sí, porque hay gente que se dedica a... Los recursos educativos no se escapan de eso. Son parte de todo un movimiento mundial que se ha habido reforzado por la multiplicación de contenidos producidos por los usuarios del Internet y las tecnologías de la web, que son más interactivas, con nuevas y numerosas ventajas y oportunidades para profesores, profesionales de la educación, desarrolladores y proveedores de contenidos, investigadores, responsables políticos y sobre todo estudiantes, nos dicen estos autores. Por lo tanto, el término recursos abiertos o REA refiere a recursos educativos que están disponibles de manera gratuita para su uso, reuso, adopción e intercambio. O sea, que sirven para ser compartidos y educados. El término REA fue usado, ya sabemos, por la UNESCO en el área software, herramientas, licencias, mejores prácticas. Fíjense, no solamente recursos, también las licencias pueden ser, aquí pueden ser abiertas, REA, mejores prácticas, tales como recursos de enseñanza y aprendizaje, en edificación que son de dominio público o han sido liberados bajo licencias de propiedad intelectual que permiten su libre uso o reutilización por otros. Por ejemplo, los casos pueden ser totalmente abiertos y se vale que los utilicen. En mi país ya hay una legislación que dice que todos los proyectos que han sido fundados o han sido por recursos institucionales del erario público deben estar disponibles para cualquier gente, revisarlos, usarlos y utilizarlos, siempre y cuando reconozcan de dónde vienen. Porque antes las instituciones públicas recibían fondos y muchas veces no las reportaban o no los subían a la red. Entonces, esta ley no solamente obliga a eso, sino a crear sus propios repositorios de contenidos, a crear sus propias bases de datos y hacer accesibles, si no se les puede demandar. ¿Sí? Porque había mucha irregularidad y sobre todo, sabemos muchos casos, no quiere decir que ya se remedió, se dan recursos a ciertos investigadores o instituciones y al final no reportan sus proyectos, no sabes qué pasó con todo ese dinero. Créanmelo, sí pasa. Entonces, ¿suena familiar o...? Se ríen. ¿Por qué se ríen? ¿Quién sospecha? A ver, platiquen, señalen. Ah, no es cierto. Ya no me puedo pensar. Entonces,
Los recursos educativos abiertos pueden incluir cursos completos, módulos de cursos, libros de texto, videos en demanda, exámenes, software y otras herramientas materiales y técnicas usadas para el apoyo del acceso al conocimiento o que tienen impacto en la enseñanza y aprendizaje. Los REA están definidos como tecnología disponible, que son tecnología, no están impresos, son digitales, están ahí, en sonido, en imagen, en sensaciones, en música, pero son digitales. Se acaba esta utilización y se va a los REA. Habrá en el futuro los aparatitos que reproduzcan con tantas empresas privadas que continuamente hacen obsoleto la tecnología. Es otro de los retos. ¿Cómo hacer recursos que superen esta obsolescencia? Las empresas privadas que se benefician económicamente no están pensando en la permanencia del recurso. Continuamente no les han cambiado de XP a Windows 8 y ¡ay, qué hermoso el Windows 8! ¡Qué cosa maravillosa! Hagan de cuenta que lo hicieron esos nerds que contratan. Yo creo que nunca han estado en la vida práctica, porque cómo lo hacen a uno sufrir. Ya no puede uno ver ni fotos. Antes podías ver las fotos. Ahora, con ese Windows 8, ¿no? Te lleva a unas hojas que no sé qué. ¿Cómo te regresas a la página original? No, es una pesadilla. Ya prefiero ni a ver mis fotos. Ya descubrí un truquito, que cuando te llega el correo, haces así como ligeramente el mouse y ya está. Y le haces, te activa una pantallota y te tarda 10 minutos en volver a regresar a tu pantalla original. Bueno, entonces están en esa búsqueda y no sabemos qué va a pasar. Son productos digitales. ¿Cuánto tiempo dura un DVD? ¿Cuánto tiempo dura un CD? 10 años. Es magnetismo, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo dura esa información? ¿Quién va a guardar esa información del internet? Nos dicen que sí, que está en la red y que eternamente va a estar allí. Ok, los servidores necesitan mantenimiento, entonces hay que ir preveyendo. Y entonces hacia el futuro yo espero que los recursos van a tener ciertos estándares técnicos para que sean más permanentes y para que, como las fotografías y películas antiguas, puedan ser mantenidas hacia el futuro, porque se producen cosas muy buenas, pero de repente pasan 3, 4 años y los sitios de internet desaparecen. Se acabó el presupuesto. En mi país, por ejemplo, muchas cosas son sexenarias, son con base en políticas del gobierno. Pues cosas muy bonitas que se deciden en un sexenio, en un periodo presidencial, en el que viene, pues se le olvida o ya no quiere hacerlas y trae otras ideas. Entonces se pierde muchas veces eso. Son usadas principalmente por maestros e instituciones educativas que dan apoyo al desarrollo de cursos, pero estos pueden ser usados directamente por los estudiantes. Los materiales de REA proveen a los usuarios con el capital intelectual para ayudar a entender y usar el material que existe en la web. Estos recursos conectan con la educación para todos, que es la llamada de las Naciones Unidas para que todos tengan la educación en el año del 14. Obviamente sabemos que eso no se logró, ¿verdad? Con el objetivo de cerrar la prisión digital. Ya ahí plantearon esto, es algo muy loable que las Naciones Unidas manejó y que sigue manejando. Las dimensiones de los REA pueden clasificarse de dos modos. Por tipo de recursos, pueden incluir software, o ponencias, reportes, monografías, cursos, contactos y tutoriales, animaciones, demostraciones, simulaciones, juegos, entre otros, o por medio de los recursos, es decir, la tecnología de información como las hojas web, servicios de internet, el internet, videoconferencias, CD, radio, televisión inclusive. Entonces, ¿qué interesa? ¿Por producto o por el medio? ¿Sí? Entonces, puede ser clasificado, no es lo mismo hacer un producto que va a ser entregado por cierto medio de radio que por cierto un producto que va a ser entregado por televisión o por internet. ¿Sí? Tiene sus implicaciones. Muchos autores hacen la distinción entre recursos abiertos y recursos comerciales. Los recursos abiertos generalmente son ofrecidos por entidades no comerciales tales como instituciones educativas y académicas que permiten el acceso abierto a sus recursos. En el corazón del movimiento de los REA está la simple y poderosa idea de que el mundo del conocimiento es un bien público y que la tecnología en general y la World Wide Web en particular proveen una extraordinaria oportunidad para que cada uno pueda compartir, usar y usar el conocimiento. La poderosa idea de que el mundo del conocimiento es un bien público. Esa es la idea que está a fondo de los REA, del Open Access, del acceso abierto.
los materiales de REA proveen a los usuarios sobre capital intelectual para ayudar a entender, usar el material que existe en la web. ¿Qué implica esto? Que pues no solamente están ahí los recursos, sino que tenemos que hacer toda esta labor de las famosas habilidades digitales como alfabetizar legalmente, pero también en la selección, en la jerarquización, en la discriminación de la información. Debemos enseñar a los alumnos a identificar estas cosas. Existen 6 propiedades fundamentales identificadas por los recursos abiertos: su reusabilidad, interoperatividad, durabilidad, accesibilidad. Esta presentación va a estar disponible, si gustan, yo se las comparto. Me voy a ir acelerando porque ya tengo como 10 minutitos, entonces voy a ir más rápido. Son escalables y atomicidad, se pueden fraccionar. Derechos de autor de los recursos educativos abiertos, ya hablamos un poquito de ello. Derechos de autor, licenciamiento y uso legal, todo lo que el educador debería saber acerca, estos son los símbolos, ¿no? ¿Sí? Que tenemos, este es el famoso símbolo de Open Source o Creative Commons, quiere decir que es un producto de licenciamiento abierto y este que es comercial. Es un conjunto de normas y principios que regulan los derechos morales y patrimoniales, los derechos reservados, los derechos del autor, por el solo hecho de la creación de una obra literaria, artística y científica está publicada. Derechos morales y patrimoniales, hay 2 diferencias. Morales son aquellos ligados al autor de manera permanente y renunciables y tú puedes crear una obra y te pertenece a ti en sentido simbólico, los derechos morales, pero otros disfrutar de los derechos de autor, obrar. ¿Sí? La definición de Creative Commons, este es el símbolo, las explica en muchos sitios, siempre hay que buscarlo. ¿Sí? Siempre que visitamos un sitio educativo hay que ver si lo tienen o no, y generalmente te llevan a una página. Los usos legales de los REA, para reuso, redistribución, revisión, modificación y contribución. Niveles de uso de los REA: de simple reuso, redistribución y reuso, distribución, revisión y mezcla. Y así va la pirámide hacia abajo. Son los niveles. ¿Qué es el Creative Commons? Es una organización no lucrativa dedicada a facilitar a la gente y al público en general el poder compartir, intercambiar y desarrollar el trabajo de otros, pero dentro de los marcos jurídicos y legales de los derechos de autor. Creative Commons provee licencias gratuitas y otras herramientas legales para la construcción y desarrollo del trabajo creativo. Ustedes pueden registrarse en Creative Commons sus productos. Existe toda una base de datos como una notaría. Se registra uno, le dan un folio y todo lo demás. Bueno, esta es la hoja, pueden visítenla y ahí está por países, esta es la general y tiene muchos materiales de apoyo y explicación. creativecommons.org. Las licencias, miren, estas son las de atribución no derivada, atribución no comercial derivada, atribución no comercial, atribución no comercial para ser intercambiado y etc. Símbolo creativo de Creative Commons, y generalmente vienen estos símbolos. Aquí hay un sitio que pueden visitar cómo usarlo. Dominio público, cuando aparece PD o que no es comercial. Y aquí están los diferentes simbolitos: no comerciales, obra derivada, licenciamiento recíproco, dominio público. Cuando vean esto, ¿qué puedes hacer o no con estos recursos? Cuando los consigues. Miren, todos los tipos de recursos de aprendizaje: actividad de aprendizaje, pasos, ejercicios, de aplicación multimedia, interactivos, simuladores, otras aplicaciones, bibliografía, conferencias, cursos documentales, documentos como libros, capítulos, memorias, notas, tesis, manuales, artículos, materiales de reportes, reseñas, hojas, tesis, entrevistas, mapas conceptuales, gráficas, fotografía, otro tipo de imagen, materiales de clase, páginas web. Es una gama, es una inmensidad de materiales que están en la red y que se pueden usar. Bueno, las tendencias actuales de la educación es ofrecer cursos y en muchos casos programas de educación completos de diversos tipos a través de la educación a distancia. Lo más destacado es que estos están siendo ofrecidos a través del Internet y de la World Wide Web. En la medida que la World Wide Web madura y se acumulan experiencias en el campo educativo, van apareciendo numerosas diferencias de modalidades, como la educación en línea. Me voy a adelantar un poquito. Miren, la evolución de la educación en línea, esta gráfica, que la van a tener en PowerPoint, nos dice cómo fue evolucionando y cómo ha llegado a todas estas modalidades, en donde aparecen aquí los recursos educativos abiertos. Mucho del blended learning, o lo que llaman híbrido, yo lo llamo aprendizaje compartido, aprendizaje combinado, utiliza REAs. ¿Sí? Entonces tú puedes tener
mucha presencialidad, pero basarte mucho en REA para llevar a cabo, entonces haces una especie de continuum entre presencialidad y a distancia. Al igual que el aprendizaje a distancia, el aprendizaje en línea usa un conjunto de sistemas que permiten conjuntar enseñanza y aprendizaje a través de la transmisión de información y experiencias educativas de un lugar a otro para beneficio del alumno. Quiero enseñarles una cosa importante antes de que, porque ya no nos va a dar tiempo. Quiero enseñarles estas dos laminitas que siguen. Esto es central para que nosotros tomemos decisiones en el uso de recursos educativos abiertos en ambientes de aprendizaje virtual y en educación a distancia y presencial. Las cuestiones centrales nos dice este autor, Daniels, es el famoso triángulo de acero, son cómo manejamos el acceso, la calidad y los costos. Estos tres elementos están perdiendo y pegando el uso de recursos educativos abiertos en educación a distancia. ¿Sí? Los costos, las instituciones públicas y privadas batallan con los costos. Pagar salarios, pagar la infraestructura, los materiales, etc. Los profesores buscan la calidad, los alumnos buscan el acceso. ¿Cómo puedes combinar? Le reduces, pones más acceso pero menos costos, te pega en la calidad, te dedicas a la calidad pero el acceso lo limitas, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado. Miren, la situación actual es esta y lo que se espera es un estado donde haya más equilibrio, más accesibilidad, donde todos puedan tener acceso con eficiencia, con rapidez, más calidad, que es la más difícil de todas, porque es muy relativo, es muy subjetivo el término de calidad, depende de una serie de paradigmas, y más eficiencia, ¿sí? En términos de su entrega. Y para concluir, quisiera hacer unas reflexiones, son dos laminitas o tres, sobre los movimientos de recursos educativos abiertos en América Latina, que es lo que a nosotros nos atañe. ¿Cuál es el estatus general que tienen? Yo publicó un articulito en un sitio de internet de Argentina y ahorita adelante se lo voy a mostrar, y tiene un convenio muy bueno que los invito a que lo bajen, es gratuito, que habla de cómo está las TIC, la educación a distancia y los recursos educativos abiertos en América Latina. El movimiento de recursos educativos abiertos es relativamente reciente en América Latina, si bien es cierto que el movimiento en sí es muy nuevo a nivel mundial, 2002. En América Latina tenemos los primeros casos que abrazan este movimiento a partir del 2007 con la iniciativa del Tecnológico de Monterrey, conocida entonces como Knowledge Hub, actualmente TEMOA. Es un catálogo indexado de REA, no los produjo, catalogó los REA que existían en español, así como en inglés. A partir de todo se han realizado más iniciativas relacionadas con REA de diversos países de América Latina. América Latina ha participado activamente en el movimiento. Ya me da miedo caerme. América Latina ha participado activamente en el movimiento del Open Access a nivel mundial desde hace mucho tiempo. En diciembre de 2003 se realizó el Interacademic Panel of International Issues en México. Primera vez las principales temáticas a nivel mundial sobre el Open Access. Sobre todo este movimiento lo iniciaron, ¿quién creen? Los bibliotecarios. Ellos eran los de informática y bibliotecarios. Fueron los primeros que empezaron a discutir cómo intercambiar metadatos, cómo respetar derechos de autor, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí surgió, y todos hicieron un evento en donde vinieron de muchos países y establecieron el primer protocolo. ¿Cuáles son las reglas del juego que deben de seguir los países con respecto al Open Access? Y en este caso de recursos educativos abiertos. 3 años más tarde, en octubre de 2020 se realizó el 5th International Conference on University Libraries en la Ciudad de México, en donde se buscaba un acceso alternativo y abierto a la información científica a nivel internacional. Y allá este sitio, a que lo visiten. Con base en esto se puede establecer la llamada Declaración del Movimiento Abierto México. Lo pueden buscar en el internet, 2006, Declaration of Mexico Open Access. Esta declaración fue firmada por varios países de Latinoamérica, Canadá y Europa. Actualmente en América Latina tenemos las siguientes iniciativas, ya y se siguen desarrollando, no están todas, y disculpas por eso. Que este listado no agota y no pretende tampoco ser exhaustivo. La Red Latinoamericana de Portales Educativos con 24 países miembros, cuyo objetivo es compartir recursos educativos y software abierto para apoyar a la docencia, nos brinda la siguiente información. Brasil tiene un proyecto a nivel nacional para impulsar el desarrollo de los repositorios educativos abiertos y sus instituciones educativas de educación superior y hasta de bachillerato están motivando a los profesores a producir los recursos y subirlos a estos repositorios.
La Universidad de la República de Uruguay, por mandato institucional, comenzó a difundir la producción científica y académica en acceso abierto. La Universidad de La Plata de Argentina, mandato institucional para difundir producción científica y académica en acceso abierto, que ya lo han implementado desde 2 años. A modo de conclusiones, para el caso de nuestro continente, hay escaso estudio en el contexto latinoamericano sobre cómo se ha desarrollado el movimiento de REAS. El movimiento ya existe, cada vez más gente y académicos lo conocen, pero falta su difusión y una cultura que fomente el uso de los REAS y adopción a nivel institucional por los diferentes niveles educativos, así como gubernamentales. El tema es muy interesante, yo los invito a abordarlo de manera seria. No es la panacea, no es la solución, pero es un vehículo para llevar la cultura y la educación a la gente que necesitamos tanto. Gracias. Me permito leer brevemente el certificado. Universidad Técnica Nacional, Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa, Área de Tecnología Educativa y Producción de Recursos Didácticos, otorga el presente certificado a Fernando Jorge Mortera Gutiérrez por su ponencia Integración de los REA en entornos virtuales de aprendizaje. Muchísimas gracias.